andan? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Nosotros escuchamos esta canción y ya me imagino, con esta canción no podemos arrancar. No podemos arrancar el show. No, se complica. Este año se complica. Sí. ¿Cómo son los preparativos para este próximo 13 de marzo? Una fecha importante, ¿no? Sí, cuando se suspendió nuestro show que estaba programado para el 2020, la producción nos ofreció el 13 de marzo, un año de comenzado las medidas, que nos parecía en su momento que ya era un tiempo prudencial. Después la realidad nos demostró que todo es mucho más complejo, pero bueno, están las condiciones dadas, hay algunos escenarios que están habilitados para tocar, como el Antel Arena, que es de los pocos que sabemos que tiene un reciclamiento total de aire, que no es ventilación, que es limpieza de aire, no sé cómo es la cuestión científica, pero bueno, ahí está, hay 2.700 localidades habilitadas y nos vamos a tirar el agua para hacer el show con total protocolo sanitario, cumpliendo todas las reglas, que hay que verlo sentado, de tapabocas y eso. Y obviamente eso, como tú decís, cambia un poco las reglas de juego. Formato. Y desde arriba del escenario queremos colaborar para que... Claro, se respete. Claro. Que sea más fácil entrar en ese lugar donde el público se dé cuenta que tiene que ver el show, a diferencia de otras veces que era el protagonista del show, digámoslo así. ¿Y cómo fueron esos ensayos para bajar esas revoluciones, no? Mucha discusión sobre el repertorio y nada, porque obviamente la gente que compró la entrada para el recital original compró la entrada para un show eléctrico. Entonces nos parecía que correspondía hacer un show eléctrico, un poco para honrar ese compromiso y un poco porque teníamos ganas también. O sea, el 2020 hicimos 17 shows acústicos, mucho más, en una clave mucho más tranquila, pero nosotros somos bichos de distorsión, digamos. Entonces, sabíamos que con un show eléctrico iba a ser mucho más fácil mantener la atención en un lugar tan grande como el Antel Arena, ¿no? Que distinto es un show acústico de repente en, no sé, en la trastienda, donde ves hasta la última fila, pero el Antel Arena como que dijimos, juguémonos a la distorsión, pero obviamente no tiremos toda la carne del asador porque es un pecado. Claro. O sea, tirar todo y decir, quédate quieto. Sí, igual me imagino que igual con protocolo, con cuidado, pensando, debe ser divino para ustedes decir, vuelvo al Antel Arena con las ganas que deben de tener de reencontrarse con la gente. Sí. Es también una voluntad de sobreponerse a las adversidades, de tratar de jugar con las reglas de juego que se te presentan y no quedarse paralizado. Es como lo que siempre decimos nosotros, es el músculo de la supervivencia. Nosotros somos una banda que nació para tocar en vivo y cuando cambiaron las condiciones de cómo se podía tocar en vivo, cambiamos nosotros también y ahora volvemos a cambiar para presentar este show y lo haremos todas las veces que sea necesaria porque nuestro cometido, nuestro sentido de la vida es tocar y mostrar nuestras canciones y estar con la gente y conectarnos de la manera que sea. Ahora la conexión se tiene que dar de otra manera, con otras reglas, que nosotros también en esos shows que hicimos el año pasado con protocolo sanitario aprendimos otras maneras de conectarnos con nuestras propias canciones desde otro lugar también. Y por eso invitamos a la gente a hacerlo. O sea, no marcamos los shows y después veamos qué hacemos. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo de 3 meses viendo si nosotros podíamos conectarnos con las canciones sin la distorsión, sin el ruido, sin esto. Sí. Y efectivamente descubrimos que disfrutábamos las canciones desde otro lugar, de otra manera, pero se disfrutaban igual. Y ahí sí salimos a tocar. Hoy decías en la pausa, nunca habíamos ensayado tanto, ni siquiera para sacar el disco. No, o sea, vos agarras una canción y de repente era trabajar 3 ensayos, 4 horas cada ensayo para llegar a una canción que la tenés armada y después decir, ahora me doy cuenta que sí la puedo tocar en vivo, ahora me doy cuenta que no funciona sin la distorsión. O sea, le dimos mucho trabajo a eso. Y hay otras que obviamente las tocabas y decías, esto funciona solo. Y el primer show nos retrotrajo a los nervios de los primeros shows que tuvimos en el 91. Los nervios no, el susto, era susto. Claro. Sí, La sensación era Pánico, miedo, ¿no? Pánico escénico. Sí. ¿Sabes qué? Eso te iba a 30 preguntar. años de carrera y yo, o sea, estábamos asustados, pero asustados. Sí.
Vos sabés que eso te iba a preguntar, ¿no? Si hubo miedo en algún momento del Sí, proceso. obvio. Porque- No en el ensayo, porque en el ensayo no, o sea, a veces vos te das cuenta que de repente tocas una canción 5 o 6 veces seguidas y estás incómodo, pero bueno, sabés que tenés que transitar por esa incomodidad, por el bien de lo que estás haciendo. Así, bueno, yo estoy incómodo, pero haces como confianza en tus compañeros. Y, No, y bueno, ves que evoluciona. claro, igual. pero cuando tuvimos un repertorio pronto, en la primera fecha que fue la sala del museo en septiembre, era muy distinto. Era muy distinto. Y uno, digamos, o sea, nosotros no nos caracterizamos por ser músicos virtuosos, pero nuestro principal desafío era hacerle justicia a las canciones. O sea, habíamos elegido interpretar las canciones desde un lugar totalmente distinto, donde de repente un silencio jugaba también en el clima. Claro. Y si vos, después de un silencio, tenés que meter un acorde y lo metés mal, Claro. se viene todo abajo como un castillo de Es naipes. como haber Entonces, estado casado 30 años, separarte y arrancar de nuevo, ¿no? Una nueva pareja. básicamente algo muy similar. Algo muy Como la similar a primera eso. cita después de 30 años. Exactamente. ¿Cómo se ¿Cómo me chuponeaba? muevo? ¿Cómo hago? Exactamente. ¿Cómo lo recibió el público? ¿Qué recibieron de eso? No, muy bien. O sea, la gente agotó todos los shows que hicimos. Obviamente sabíamos que había gente que entiende la banda desde otro lugar y iba a preferir pasar, decir, no, yo hasta que no me pueda sacar la ropa, la remera, revolear la ropa. Bueno, estábamos la en la charla cita, está yendo en parte de- lugares raros. Pero la gente que fue, digamos, yo creo que fue un espectáculo muy bien recibido. Además, la gente necesita ver shows. Sí. O sea, y nosotros tuvimos la ¿Y cuál, suerte... ¿Y cuál fue la devolución? Gracias. Gracias. Gracias por volver. Gracias por volver, gracias por tocar. Fue muy buena y aparte siempre, por suerte, tenés algún colega que es más avesado en este oficio, que te pasa piques, te da consejos. Es el caso de, por ejemplo, de los prolijos, los muchachos de los prolijos que nos incentivaron, primero que nos insistieron con que lo probáramos, fueron los que nos demostraron que se podía hacer, porque ellos hacían un show que era por Zoom, que ellos te invitaban por Zoom y el público los veía por Zoom también. Y ellos tocaron canciones nuestras de otro lugar y nos dimos cuenta que sí que era posible. Y después, además, Maturro fue a un par de shows y nos empezó a hacer de productor, Anotaciones. tipo, esto están jugando demasiado por la izquierda. Yo qué sé, están abusando de esto, piensen esto. Y obviamente cada show de ese, trabajamos mucho porque cada uno de esos shows que hicimos, nunca ninguno fue igual al anterior. Siempre íbamos cambiando y Variando, aprendiendo buscando. cosas y buscando. Y más allá de los shows, ¿sirvió también todo este año, bueno, el año pasado, todo este año pasado tan especial para la creación y para proyectar a la banda para lo que se viene? Sí, en realidad la otra vez decíamos que nosotros empezamos a juntarnos sin un horizonte. O sea, cuando más o menos aflojaron al principio las medidas de confinamiento, pasamos un mes sin vernos las caras, lo cual para nosotros fue una cosa que nunca nos había pasado. Y empezamos a ensayar porque el ensayo era como el único lugar de normalidad que había. O sea, vos sabías que ibas a un ensayo y era lo mismo de siempre, ¿no? Entonces empezamos como con algún horizonte a tratar primero de componer un disco, después empezamos a hacer versiones de otros artistas y en algún momento nos dimos cuenta de que esto venía para largo y que la dinámica de la banda, como la habíamos entendido nosotros y el público durante toda nuestra carrera, iba a ser muy complicado traerla a lo que es la nueva normalidad, al menos por ahora. Entonces ahí tomamos la decisión de ajustar todo en una clave un poco más tranquila y la verdad que como pocas veces tuvimos la suerte de ver la jugada antes y decir, es por acá y que el tiempo nos diera la razón. Y cuando se abrió la posibilidad de hacer shows con protocolo, con aforo restringido, nosotros estábamos pronto con la guitarrita acústica, Claro, un repertorio claro. de 35 No canciones. los agarró de desprevenidos. Y nada, y claro, es un ajuste, como yo te digo, los primeros shows eran de mucho nervio y la gente también, porque ustedes que se han ido a los shows nuestros, se da mucho, digamos, el intercambio picaresco con los integrantes de la banda, lo cual es como en un partido de básquetbol, en un partido de fútbol. Si te gritan una hinchada, vos la dejás pasar. Si hay 5 dirigentes y uno te dice, perro, A vos mismo. en los shows era lo mismo, o sea, y eso, o sea, lo que en una situación anterior, como era antes, te alimentaba, pues salías más cocorito, callate, Claro. ahora era tipo,
Me dijeron horrible, me dijeron una grosería. mamá, me dijeron una grosería. Entonces nada, fue todo como un cambio de cabeza que yo creo que nos hizo mejores músicos. Claro. O sea, bottom line es que no. Nos preparó para esto que viene ahora. Si no hubiésemos tocado durante todo el año pasado, no hubiésemos agarrado este viaje. Claro. Este viaje es un viaje pesado para nosotros, el delante de la arena, porque es un show muy distinto, muy complejo, que está diseñado con un escenario 360. Eso es porque La puesta en escena ya precisamos es- el mayor aforo posible, Claro. con protocolo, y hay un montón de actores que estaban en la primera propuesta del show que desaparecieron, sponsors que desaparecieron, y hoy para tener un punto de equilibrio en este show nosotros precisamos vender absolutamente todas las localidades. Si no poníamos el escenario en el centro, Claro. llenábamos, igual quedábamos debiendo plata, esa es la verdad. Claro. Pero nosotros nos sentimos que es el momento de que los protagonistas de la industria del espectáculo, del entretenimiento, llamémoslo como le llamemos, pero esto es un trabajo para muchísima gente, la gente que trabaja alrededor de los shows, de la noche. Que aparte los está sí, sí. muy golpeado. ¿no? Está muerto Claro. esto, entonces esto que es un espacio grande, y eso nos parecía que era importante dar una señal. Nuestro público quiere vernos, el protocolo lo permite, había muchas entradas que ya estaban vendidas. Iba a ser un trabajo mucho más grande para nosotros devolver esas entradas que Claro. venderlo resto. la mitad que faltaban y jugárnosla, y en eso estamos. Claro, y aparte también me da la impresión de que es un puntapié inicial, seguramente va a salir bien y de hecho le va a dar la posibilidad a otros artistas que también prueben de repente con la misma mecánica, ¿no? Y El sobre escenario todo, 360 sí, sí. y eso. Y sobre todo si el público entiende que si el protocolo se respeta, el riesgo se disminuye enormemente. Claro. Y de repente tenés hasta menor riesgo de lo que la mayoría de los ambientes de trabajo presentan. Claro. No nos olvidemos que Sí, de menos repente que- es mucho más riesgoso viajar en bondi. ¿viste? Sí, Sí, o ir al súper. Claro. Claro, Sí, o sí, sea, totalmente. no quiere decir que no haya riesgo, pero si el público comprende que si se respetan las reglas, seguramente van a haber más espectáculos y va a moverse todo, ¿no? Y todo eso es muy importante. Beneficioso para todos. 30 años, ¿qué se ha mantenido y qué ha cambiado en estos 30 El años? espíritu de romper las reglas evidentemente no se mantuvo. Ahora las abrazamos. Claro. Rompan las reglas. Yo creo que se mantienen las ganas de pararse en un escenario y tocar las canciones que compusiste en el ensayo, que básicamente es lo que siempre nos ha movido, hacer canciones y mostrárselas a la gente. Hemos tenido una suerte increíble de que la gente ha abrazado muchas de esas canciones y las ha convertido en parte de la banda de sonido de sus vidas. Y básicamente es eso, nosotros nunca aspiramos a nada más que poder tener una banda de rock para subirnos a un escenario y tocar. Y en realidad habíamos tenido un 2019 increíble de actividad, que fuimos a México, a Colombia, a Miami, a Argentina, a Brasil. Entonces veníamos como en quinta y tuvimos que meter un frenazo en seco. O sea, en enero del 2020 fue nuestro último show eléctrico con gente, que fue en el Tiburón de la Floresta. Y habíamos hecho, como dijimos, bueno, paremos para generar expectativa para el Antel Arena, que era en mayo. Y bueno, y ese parate se convirtió en algo indiscriminado. Pero básicamente cuando pasa el tiempo y estás sin tocar, tenés como un desasosiego, como una inquietud que no sabes a qué atribuirla hasta que te colgás el instrumento o agarrás un micrófono y decís, era esto lo que me faltaba. Claro. O sea, cantar, tocar, hacer ruido, que es lo que siempre nos ha movido. No hay una... Yo creo que Es no cierto, hay... sí, yo estoy de acuerdo, las ganas son exactamente las mismas, Exacto. eso está intacto. Las ganas, el entusiasmo, eso de que siempre te parece que estás haciendo algo que hay que mostrarlo, que tiene que salir, eso, por suerte no. ¿Y se preparan de alguna manera Claro. especial para el 13? Porque hace un montón de tiempo que no tienen un recital tan grande. ¿Hay algún entrenamiento, dormir mucho, comer distinto? Preconcentración. Avisar a la familia a partir del 14 de marzo, una semana de cama. Claro. Estábamos ensayando un montón porque obviamente, como decía Guille, la dinámica de que el escenario sea 360 te obliga también a diseñar, o no a diseñar al pie de la letra, pero a preparar una especie de coreografía porque no queremos que claro. nadie quede de espaldas Afuera. a nosotros todo el tiempo. Entonces hay un par de ensayos en salas grandes donde vamos a probar todo el repertorio, pero sí, esta semana, por ejemplo, está absolutamente sobrecargada de
ensayo. No sé, la semana previa al show, lo ideal sí es que básicamente la familia entienda que es tu momento y que... Claro. y que No existe, no existe. Claro. Claramente digan, Es "Che, bravo ser rock, ir a hacer los mandados, Claro, Colgame la ropa, claro. 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 sacar la amiga del mantel, son todas cosas muy complejas. Esta semana no barro. por no, favor. nada. No, eso es mentira. Todos sabemos que son todos trabajos que hay que hacer siempre. ¿No? Lo más difícil de esta semana es que se te suma todo la presión extra. Esa es la verdad. Claro. Es todo sigue igual. Todo sigue igual. Todo y sigue además- igual. Qué lindo, Bueno, qué el lindo sábado laburo. 13 de marzo, 21 horas en el Antel Arena. Sí, ¿no? sí, exactamente. Las puertas se abren a partir de las 19 horas. Sí, el proceso de entrada por todas las normas protocolares te tienen que tomar que la ir con tiempo, temperatura, claro. Distancia, alcohol en gel, distancia, te van a sentar en las butacas y eso. Claro. Lleva un proceso largo, le recomendamos a la gente que no vaya ni muy temprano ni muy Sobre cerca la a la hora, hora de claro. inicio, para ir ahí, para ir ubicándose y todo eso. Y bueno, todavía quedan entradas en Ticantel, que es donde se venden Ajá. en línea. Podés elegir de repente comprar en Ticantel y retirarlas en otros locales como Hábitat o Red Pagos para, si no tenés que poder pagar con tarjeta, pero le queremos decir a la gente que ya van quedando pocas entradas, ¿sí? Para que si tiene la chance tome la decisión rápido porque esta semana seguramente se vuela. Impecable, Buenísimo. divino. Guillermo, Hugo, muchísimas Éxitos. gracias. Muchas gracias. Disfruten Va a mucho. ser un éxito sin lugar a ninguna duda. Ojalá. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a